Hola. La cuarta fase de Marvel tiene varias series y películas. Hemos hablado de varias. Pero ahora, si quieren ver algo, les recomendamos Loki. Loki es una serie muy extraña para gente como yo que no maneja muchos códigos. Pero vale la pena verla porque es muy buena y tiene muchas implicancias posteriores en lo que yo entendí después de verla. ¿De qué se trata Loki? ¿Qué es esta serie? Loki se trata sobre el personaje del título, el hermano de Thor, pero de la versión no, porque o sea, según en la línea temporal normal, murió en Infinity War. Exacto. Thanos lo ahorcó y no va a revivir por cuarta vez en la serie. Pero ahora este Loki es el que pasa durante Endgame, cuando los Avengers se devuelven en el tiempo para recuperar las piedras, específicamente el tercer acto directamente después de Avengers 1. O sea, hay que haber visto las otras series para ir siguiendo la historia, porque hay un enredo entre misiones y cosas así. Y ahí en Endgame sale mal. ¿Por qué? Porque se les cae el tercer acto, lo agarra el Loki y se va. Claro, Y listo. Y ahí desaparece y después por eso tienen que alargar más la película y hacer otras cosas. Pero ese Loki se fue. claro. Entonces Y la es... historia vuelve a ese Ujú. momento en que este Loki se roba el tercer acto, se llama, Sí, ¿cierto? Que es que muy fue a lo que importante. vino a buscar en Avengers 1 y por qué Exacto. invadió toda esta serie con todos estos alienígenas. Y todo. Porque esa es una piedra que le da poder en el Una de fondo. las piedras del infinito. Una de las piedras del infinito que las que usó, Hostia. que bueno, quedó. Pero es muy importante porque vuelve a ese momento, entonces nos situamos en ese momento, ¿cierto? Efectivamente, y ahí parte y en el momento en que se va y aparece en otro lado y empieza a tratar de planear qué va a hacer ahora que tiene y ahora que ganó, aparecen unos tipos de la nada y lo agarran, lo logran detener y borran la línea temporal y se lo llevan a un lugar rarísimo. Detenido, Loki, Y dios de resulta, Asgard, detenido. y resulta que esta organización que se llama TVA, Time Variance Authority, son básicamente la policía del tiempo. Ya, o sea, Y durante las cosas que pasaron en Endgame, el Loki robándose esa gema no era parte de la línea temporal, estaba causando una bifurcación gigantesca en la línea temporal y eso no está permitido, entonces ellos vinieron a borrar esa línea temporal y detenerlo. o sea, si algo se sale de lo que está establecido, que fue lo que pasó, ¿cierto? Hay que reorganizar. ¿Y esta TVA de dónde sale? ¿Qué es? No sabemos. En un... En general, no sabemos, pero sí, sí sabemos, pero es bien spoiler. Ah, no, Entonces entonces no... tienen que verlo. Pero la cosa es que se ubican en esta, no sé, reino, no, una dimensión paralela en donde el tiempo prácticamente no existe. Y se dedican a monitorear la línea temporal que le llaman la línea sagrada del tiempo, que es como la manera específica en que tienen que salir las cosas. Y ahí te metes a todas unas discusiones morales de ¿Quién determina cómo tienen que salir las cosas? Pues, y si es que claro. existe el libre albedrío y si es que genuinamente tomas alguna decisión en la vida y no es simplemente algo que alguien escribió nomás y listo. Y que si tú te equivocas cambia y y alguien viene y lo soluciona, lo Y si arregla. pateas una roca de una manera y esa roca, no sé, hace que un auto se vuelque y eso lleva a otra cosa, el efecto mariposa que le dicen, te pueden llegar de la nada y unos tipos, una organización fuera del tiempo y desaparecerte de la faz de la Tierra. Y cambiar todo cómo Y fueron las nada de cosas. tu vida pasó. Ok, o sea, te borran, no existes. Literalmente te borran Claro, de la existencia. sí. Sería como entretenido que de repente uno pudiera borrar cosas, ¿sí? Algo sí. ¿No? No, no, en realidad no. ¿Qué onda? No, ¿qué onda? Sí, me fui mal, no, ya, no. Yikes. No, entonces no, O sea, no, mejor que no. de cierta manera es que lo usaras para borrar cosas malas, Claro, en pero eso estaba pensando, en borrar malos momentos, malas no es que la experiencias, manera en que cosas lo así. dijiste no... Me sonó muy TVA y así, estaría casteada para TVA y yo. Pero es que el problema es que
después conocemos personajes que simplemente por nacer distintos los borraron. Exacto. Y nada de su vida importó y los mandaron a la cresta y ni siquiera se acuerdan. Mm, No importa. ¿De qué Son pasa? uno de los infinitos, de las infinitas versiones de una persona que hicieron algo mal. Nacieron mal. Y listo. De una posibilidad. Bueno, vemos a este Loki acá, un Loki, este dios de Asgard, medio loco, que engañaba a todo el mundo, detenido y tratando de solucionar su vida de nuevo en esta esta realidad. versión de Loki que todavía no ha tenido este arco de redención que tuvo durante todo el resto de las películas. Que empezó a volverse bueno, a apreciar a su hermano, y cuando tuvo aprobación de su papá minutos antes de que se muriera, pero al fin la tuvo. Cosas así. Este Loki es el Loki malo. Malo del tiempo de Avengers. Claro, el Loki que está molestando, que está causando que todavía problemas. no ha aprendido esas cosas. Exacto. Volvemos a ese personaje. Pero en la serie él también va evolucionando y se va encontrando con cosas como bien entretenidas, muy interesantes. Sin hacer spoiler, cosas muy interesantes. Y la serie en general trata sobre el tiempo y las líneas temporales y el multiverso y la manera en que líneas temporales existen encima de otras simplemente porque hubo un cambio chico. Entonces es toda ese paralelismo de realidades distintas. Sí. Que te lleva a reflexionar en muchas cosas. ¿Esta serie está bien lograda, crees tú? ¿Está bien hecha? Sí, buenísima. Y es del tiempo en que los efectos especiales todavía no estaban en crisis, entonces... Tiene muy buenas cosas. Y además que es muy entretenida porque va contando la historia, a pesar de que hay gente como yo que no la va a entender al tiro, digamos, pero va contando de manera como entretenida cómo funcionan estos sistemas, cómo es la lógica de las cosas. Aparecen personajes bien dibujados, bien estructurados, ¿cierto? ¿Te sorprendió algo de esta serie? Mucho. El hecho de que la hayan hecho. Fuerte. Me da esperanza para las cosas que puedan hacer en el futuro. Porque se están dejando llevar, están saliendo de este aspecto que tenían las películas más antiguas, las producciones más antiguas, de que tiene que ser realista, que tiene que ser apegado a la realidad y tecnología y cosas así. Esto ya es volado. Entonces las posibilidades se abren muchísimo para quizás qué tipo de historias quieran hacer en el futuro. A mí me dio la sensación que después de esta serie, en el universo todo puede pasar. Todas las demás historias pueden pasar, pueden cambiar y ser una versión de sí mismas y después ser otra versión de sí mismas. ¿Eso es así o tenemos que entender esta serie como en esa serie nomás? Esto fue lo que llevó a What If. Entonces, estableciendo la posibilidad del multiverso y de todas estas líneas temporales y de cosas distintas pero parecidas. Sí. Recordemos que What If es también algo similar del tiempo, pero es animada, ¿cierto? No es del tiempo más que sobre otros universos. Que eso dependiendo, es el todavía no está establecido bien la relación entre otros universos y otras líneas temporales, que son cosas distintas. Hay básicamente como un universo distinto es cuando las cosas son como un poco muy distintas. En cambio, las líneas temporales son cuando se cambia por efecto mariposa, básicamente. O sea, hay una mezcla ahí de cosas de teoría. Si me hubieran hablado a mí de estos temas hace 20 años, yo no habría entendido nada y no habría creído nada. Pero hoy día hablamos de líneas temporales en otras áreas de la realidad y hablamos de metaverso también. Hoy día estamos hablando de metaverso en la realidad. Entonces, en la parte de publicidad, de redes sociales, de comunicaciones... Pero eso no tiene nada que ver, eso no es el producto de Facebook, nada que ver. Ah, bueno, sí. Bueno, no, pero me refiero al concepto de que las cosas pueden ser más allá de la realidad. Eso voy, al concepto que algo que hace 20 años yo no lo habría entendido. Pero ahora, si me hablan de multiversos, de metaversos, de líneas temporales, no es tan difícil de entender. A eso voy. A eso voy al tema. Pero, ¿puede realmente las otras películas o las otras cosas no haber pasado o sí haber pasado? Es que esa es la cosa, es muy delicado poder tratar este tipo de cosas de más de un universo mientras mantienes el valor de los anteriores, en especial cuando están en el mismo como canon, cuando las cosas genuinamente pasaron como en el mismo multiverso. Es difícil mantener las stakes, no sé cómo se dice en español, la importancia. Sí, claro. No, la importancia de los hechos, de las cosas.
porque desde cierto punto de vista da lo mismo, porque está lleno de universos infinitos en que pasó distinto. Entonces es difícil tratarlo y mantener las cosas importantes. Pero según lo establecido hasta ahora, yo encuentro que lo están haciendo lo suficientemente bien. En Doctor Strange tocan ese tema también, ¿no? Se van a múltiples posibilidades de vida. Y supuestamente esta es la saga del multiverso. Que las primeras 3 fases la definieron como la Infinity Saga sobre las Infinity Stones. Y esta va a ser la Multiverse Saga sobre el multiverso. O sea, podemos esperar más películas relacionadas con esta temática. Es cierto. Es un poco enredado de seguir, hay que tener un poco de historia, ir viendo una cosa entre otros. ¿Cómo fue recibida Loki por la audiencia, por los fans? Mucha gente hasta ahora siente que es la mejor de fase 4. Hasta ahora. Y yo incluyo. Hasta ahora, de todas las películas, de todas las series de la fase 4, la mejor. Y todo. ¿Es recomendable verla? ¿Verla con niños? ¿Verla familiar? Sí, sí. Pero es difícil si es que no has visto otras cosas. Si es que es la primera cosa que ves de Marvel, no es lo más accesible. Pero si es que has visto más, sí. Entonces hay que tener un poco de historia o de recorrido con los personajes para ir sabiendo. Entonces, recomendable, se puede ver con niños, hay que tener un poco de historia y tener la mente bien abierta porque las cosas pueden ir cambiando. Además que a mí me encantó ver a Loki cómo lo presentan. El personaje tiene una evolución muy bonita y otra vez así como dedito para arriba para los guionistas y para la gente que se le ocurren esas historias así a un nivel superior, para mi gusto. Sí, es cierto. Recomendable entonces. Si quiere ver algo, veamos algo, vamos a ver algo hoy día. Loki. Está disponible ahí en Disney Plus. O sea, que lo pueden ver. No nos están pagando. ¿Ah? No nos están pagando. Ah, no estás pagando, pero las series son buenas para la pena verlas. Así que, suena como anuncio. Sí, suena como anuncio, pero no, es recomendación nomás. Así que, ¿vemos algo? Loki.